¿Cómo están? Buen día con todos. Un gusto acompañarnos otra vez en esta clase. La clase anterior revisamos los factores condicionantes que intervienen en la contaminación atmosférica, qué tipos de fuentes existen, las fuentes antropogénicas, las fuentes móviles, ¿sí? ¿Qué clases, cuáles son las fases de una contaminación atmosférica? Revisamos cuál es el concepto de emisión, el concepto de ignición y qué tipos de contaminantes tenemos según su origen. Vamos a recordar un poquito, de acuerdo a esta imagen, la clase anterior. La clase anterior, como les mencionaba, revisamos conceptos básicos, la diferencia entre emisión, el nivel de ignición y cómo se eliminan estos contaminantes. Lo que ustedes ven en este momento es todo un proceso de contaminación atmosférica, ¿sí? Entonces, la contaminación atmosférica empieza desde la fuente. Empieza con el nivel de emisión. El nivel de emisión, recordemos que es la cantidad de contaminante que es vertido en un determinado tiempo desde una fuente. La fuente puede ser fija, la fuente puede ser móvil, puede ser natural, ¿ya? Entonces a esto conocemos como nivel de emisión. Está relacionado con la cantidad del contaminante que sale en determinado tiempo. Este nivel de emisión también tiene una relación con el tipo de contaminante que emite. Por ejemplo, revisemos también los dos tipos de contaminantes que se generan aquí. Se generan contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son estos contaminantes que salen directamente de la fuente, de un foco de emisión, ¿verdad? Un ejemplo de esto, pongamos, tenemos aquí el dióxido de azufre. ¿Ya? Una vez que se produce el nivel de emisión, el contaminante que es vertido en ese momento pasa a una segunda fase, que es la dispersión y el transporte de ese contaminante. En esta fase de dispersión y transporte del contaminante, se da algunos procesos. Primero, este proceso se lo conoce como nivel de ignición. El nivel de ignición, ¿qué era esto? Era la concentración que existe del contaminante en el medio, ¿ya? Esta concentración que existe en el medio, la cantidad de contaminante que se encuentra en el medio ambiente aquí. En este nivel de ignición suceden también otros procesos y uno de esos procesos es que aparecen nuevos contaminantes a los que lo conocemos como contaminantes secundarios, ¿verdad? Ahora la contaminación secundaria que se produce aquí, tenemos un ejemplo, el punto número 2, recuerden, les voy a encerrar aquí, tenemos el nivel de ignición, que es la primera fase, después tenemos el proceso de ignición como segunda en fase y aquí también se producen contaminantes secundarios. Los contaminantes secundarios es los contaminantes que se producen a partir de los contaminantes primarios y que estos han sufrido una reacción en el medio a causa de la luz solar, por ejemplo, de la combinación que tienen con el agua, con otros compuestos. Un ejemplo claro tenemos acá, ¿no? El dióxido de azufre, que es un contaminante primario que fue emitido desde una fuente, ha sufrido una reacción química, se ha combinado con el agua, con el oxígeno y ha generado un contaminante secundario que tenemos acá. Este contaminante secundario es el el ácido sulfúrico. Entonces, a esto es lo que conocemos el nivel de ignición. Si vemos cómo guarda relación el nivel de emisión con la generación de contaminantes primarios y el nivel de ignición con la generación de contaminantes secundarios. Diferenciar estos dos conceptos, estos dos procesos es fundamental porque de aquí parte cómo yo puedo realizar el monitoreo. El monitoreo va a ser muy diferente tanto en el proceso de emisión como en el proceso de ignición, porque si yo voy a medir en el proceso de emisión, ¿sí? Mi punto de muestreo aquí de monitoreo se va a realizar en la fuente, ¿verdad? En la fuente voy a realizar mi monitoreo, porque yo quiero conocer la concentración del contaminante que está siendo emitido desde la fuente.
En cambio, si voy a realizar un monitoreo de calidad de aire, cuando yo hablo de calidad de aire, yo me enfoco en el proceso de ignición. Entonces, yo lo que voy a medir aquí es la concentración del contaminante que está en un lugar específico, que está en el medio. Y recordemos que en el medio sufrieron otras reacciones, el contaminante se dispersó, se transportó. Entonces, el proceso de medición en el nivel de ignición va a ser diferente. Aquí van a aparecer otros contaminantes. Entonces, si yo voy a medir, por ejemplo, calidad de aire, por ningún motivo podría ir a medir cerca de la fuente, ¿verdad? Porque ya no estoy aquí midiendo la concentración en el medio, sino que voy a medir la concentración a nivel de la fuente. ¿Listo? Entonces, esta de aquí va a ser la diferencia entre estos dos procesos. Después tenemos el tercer proceso, que es la eliminación del contaminante, pero yo hablo de la eliminación del contaminante del aire, ¿no? Y se elimina por deposición seca o deposición húmeda. ¿Qué quiere decir esto? Estoy hablando de que el contaminante que está en el medio tiende a caer, se va a eliminar del aire, pero cae a nivel del suelo, a nivel del agua, ¿sí? Y cae de dos maneras, o bien por deposición seca, dependiendo el contaminante, dependiendo la densidad de este contaminante. Por ejemplo, si hablo de partículas gruesas, estas tienden por efecto de la gravedad, tienden a caer mucho más rápido, ¿no? En cambio, por deposición húmeda, por lo general lo que caen aquí y ayuda de alguna manera las precipitaciones es que, por ejemplo, el material particulado de menor tamaño empiece a caer. Recordemos que entre uno de estas consecuencias del material particulado en el medio, al menos el de 2,5 es el que causa mayor efecto, ¿no? Por ser más pequeño, por ingresar más rápido a las vías respiratorias, etcétera. Entonces, estos contaminantes en el medio caen de dos maneras, o bien por deposición seca o bien por deposición húmeda. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos cómo este contaminante, el ácido sulfúrico, cae a través de un proceso de contaminación, que es el conocido como la lluvia ácida, ¿no? Entonces esto cae a nivel del suelo, a nivel del agua, empieza a contaminar otros recursos y a partir de aquí el contaminante se ha eliminado del aire, pero cae al suelo y al agua y estos dos elementos en cambio empiezan su propio proceso de arrastre, de transporte de esta contaminación que llegó. Entonces este ha sido como resumen lo que revisamos la clase anterior. Vamos a revisar también el día de hoy. Un ratito. Ya. El día de hoy vamos a revisar cómo hablaremos también de los penachos, cómo cómo interviene la atmósfera en la dispersión y en la concentración de los contaminantes. Vamos a revisar qué son las chimeneas industriales, cuáles son las fases de producción de esta contaminación a través de las chimeneas, ¿ya? Entonces, como vamos a hablar de chimeneas, vamos a hablar de los penachos, de los humos, vemos en esta imagen también que el proceso de contaminación desde una fuente fija puntual, aquí será a través de las chimeneas. Entonces, vemos aquí justamente una chimenea y cómo esta chimenea produce diferentes gases contaminantes que son generados a través de una pluma o penacho. Entonces, a lo que tenemos aquí es el conocido pluma o penacho, que no es más que esa columna de gases, de vapores, esa columna de humo que está cargada de los contaminantes que es emitido por la fuente. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a empezar y vamos a revisar el día de hoy cómo interviene la atmósfera en la concentración de los contaminantes, en la dinámica que tiene estos penachos o estas plumas que provienen de las chimeneas. ¿Ya? Ahora, las chimeneas generan estas plumas, estos penachos y la dispersión que tiene esta columna de contaminación. La dispersión y el movimiento, la forma que adquiere, por ejemplo, este penacho o esta pluma, va a depender mucho de la mezcla atmosférica o de la dinámica de la atmósfera.
Si la dinámica es estable, de la atmósfera es estable o inestable o es neutra, va a cambiar como tal la forma de ese penacho y esto va a ser determinante en la concentración del contaminante a nivel del medio, ¿ya? Entonces tenemos aquí las chimeneas industriales. Entonces, ¿cómo estas chimeneas, cómo la atmósfera, por ejemplo, interviene en los procesos de dispersión del contaminante? Y cómo al final esta atmósfera también actúa en los tipos de penachos que empiezan a aparecer o en la forma del contaminante. Al final, esta pluma o este penacho que tenemos acá va a determinar la concentración del contaminante en el nivel de ignición, ¿verdad? Entonces, esta pluma, este penacho de aquí, alcanza ciertas distancias dependiendo el tiempo también. Entonces, esto va a determinar cuál va a ser la concentración del contaminante en el medio ambiente, en el proceso de ignición. Entonces, las chimeneas industriales. En las chimeneas industriales, esta chimenea industrial que aparecen en diferentes procesos, de alguna manera, son o es el elemento principal de tipo antropogénico, ¿sí? El elemento principal de tipo antropogénico. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando se produce una producción de gases, valga la redundancia también, cuando se producen estos gases, tienden a ser evacuados, ¿verdad? Tienen que ser evacuados de su medio de producción. ¿Y a qué medio van a ser evacuados? Obviamente a la atmósfera. Pero antes de ser, recordemos también que antes de ser evacuados a la atmósfera, deben ser sujetos a un proceso de depuración. Es decir, tratar de bajar la concentración de estos contaminantes antes de que sean emitidos, ¿verdad? Bajar esta concentración. Pero hay en ciertas ocasiones igual que se baja la concentración, pero por ende tienen que ser emitidos, en este caso logran o llegan a ser emitidos a la atmósfera, que va a ser el medio receptor. El aire, esta atmósfera va a ser el medio receptor. Entonces, el aire, pese a que tiene una gran capacidad de depuración o de autodepuración, igual, debido a la cantidad o a la elevada concentración de contaminantes que se generan a través de estas chimeneas, pues empieza a aparecer la concentración porque la sobrecarga de contaminación es mucha que el aire pues evita, ya no puede ser autodepurado, ¿no? Pese a que tiene esta condición o esta característica principal. Entonces, ¿por qué se utilizan estas chimeneas? La idea de esto es que la concentración del contaminante o el contaminante que está siendo emitido en ese momento no debe llegar al suelo, ¿sí? No debe llegar al suelo en concentraciones mayores. Es decir, la idea es que no pase el límite máximo permitido. Esa es la idea, ¿no? Entonces, las chimeneas industriales, de alguna manera, lo que hace es emitir esto y es una forma también de lograr de que el contaminante adquiera grandes distancias y se vierta el contaminante lo más alto posible para que no llegue a nivel del suelo. Entonces, el papel que juega principalmente estas chimeneas es lograr, ¿no? Es lograr que emitir estos contaminantes lejos de la superficie. Entonces, al lograr esto, emitir los contaminantes lejos de la superficie del suelo, ¿sí? Va a favorecer a que suban estos contaminantes, favorece que se eleve la contaminación atmosférica y por ende no llegue al contacto con las personas, con el medio que se encuentra en la superficie. Esta es una de las ventajas que tenemos, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa en cambio con las plumas. Plumas o penachos, ¿ya? Ahora estas plumas o estos penachos que tenemos aquí en la imagen, recordemos, esto son los penachos, todo lo que ustedes ven que se forma, lo que se emite a través de una chimenea, es conocido como los penachos. Ahora estas plumas o estos penachos que conocemos, como les mencionaba, es la columna de humo que sale de la chimenea. ¿Ya? Salen de las chimeneas y dependen mucho de la dinámica de la atmósfera.
La forma que adquiere esta columna de aire va a depender de la estabilidad o inestabilidad de la atmósfera, va a depender, entonces esta columna lo que hace es, una vez que sale de la chimenea, se dispersa, se diluye a lo largo del tiempo, pero se dirigen estos contaminantes hacia un punto y por ende se queda en el medio y ahí aparece el proceso de ignición. ¿Ya? Pero vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa aquí con estas columnas cuando las condiciones atmosféricas varían. Ya, vamos a ver las fases primero, cómo es que se va produciendo estos penachos, cómo aparecen. Y la primera fase que tenemos aquí es la fase de salida, ¿ya? Esta fase de salida del humo. ¿Qué es lo que sucede principalmente aquí? Primero, vemos en la imagen la primera fase, que es la salida de los humos interviene mucho en la fase de sobreelevación, que depende mucho, ¿no? Entonces, la primera fase es la fase de sobreelevación. ¿Qué depende? ¿De qué depende esta fase de sobreelevación? Depende de la velocidad con la que va saliendo el flujo, ¿sí? La velocidad con la que sale el flujo. Entonces, como depende de la velocidad que le sale el flujo, depende mucho de la temperatura de los gases también que se encuentran en este momento, que esto va a hacer que los gases al momento de salir floten, ¿ya? Entonces, la salida, la primera fase de los penachos, de los humos que se emiten a través de la chimenea va a ser la fase de sobreelevación. Entonces, el humo o esa contaminación empieza a salir por medio de la chimenea y para que se sobreeleve este penacho, para que quiera esto o la pluma se sobreeleve, depende mucho de la temperatura y de la velocidad con la que está siendo emitida a través de la chimenea, ¿ya? Entonces, esta es la primera fase, la sobreelevación del, de la contaminación aquí del penacho. Una vez que se produce esta fase de sobreelevación, empieza la segunda fase, ¿ya? Que es la fase de transición. Esta fase de transición es cuando el penacho, ¿sí? Una vez que se sobreleva, si ven aquí hay sobrelevación, la segunda fase, la primera fase es sobrelevación, la segunda fase que tenemos aquí, ¿sí? Es la de transición. Entonces, se llama transición porque el humo va a cambiar de dirección, ¿ya? Ahora, cuando este penacho empieza a girar, ¿sí? Empieza a cambiar su dirección, se gira. ¿Por qué? ¿Por qué se gira justamente? Porque al momento que sale, tiene contacto ya con la atmósfera. Entonces, como se mezcla con el aire, de alguna manera con el aire de la atmósfera, hace que este gas de aquí baje de temperatura y sus condiciones ya no van a ser las mismas a como cuando estaban recién saliendo de la chimenea. Como su temperatura cambia, como este penacho empieza a bajar la temperatura, las condiciones ya no van a ser, de alguna manera, van a adquirir condiciones similares a la atmósfera que se encuentra en este momento. Entonces, el penacho ya no tiene mayor impulso, pierde impulso como cuando tenía en la primera fase y lo que hace es girar y perder velocidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre en la segunda fase de transición. Entonces, segunda fase de transición, el penacho pierde velocidad, empieza a girar y empieza a girar. ¿Por qué? Porque cambia de temperatura, cambia las condiciones, adquiere la misma condición del aire de la atmósfera, ¿sí? Al entrar en contacto con ella. Una vez que pasa esta fase de transición, llega la siguiente, la tercera fase, que es la fase de transporte. Ahora, ¿qué pasa en la fase de transporte? Aquí el penacho, como pueden ver, ya está muy desarrollado, ha girado de una manera y en cambio aquí en el transporte va a depender de la condición atmosférica como tal. Entonces, el penacho va a ir en dirección y a la velocidad
obviamente a la que sople el viento, a la dirección del viento que está en ese momento, ¿sí? Pero asimismo va a adquirir diferentes formas en el transporte porque va a depender de la, de la atmósfera en ese momento, ¿ya? Entonces, esta es la última fase, el penacho se abre por difusión, por dispersión, empieza a circular de alguna manera. Ahora, ya hemos visto cómo son las fases de salida del penacho o de la pluma también, pero interviene esta atmósfera en la forma del penacho. Lo que acabamos de ver es las fases de salida del penacho. Una vez que pasó la fase uno, la fase 2 y la fase 3, justamente a partir de la fase 3, en cambio, el penacho o la pluma puede adquirir diferentes formas. Y estas formas van a depender mucho de la dinámica de la atmósfera y la forma del penacho. También va a ser muy condicionante como para que exista o para que la concentración del contaminante se dé al nivel del suelo. Entonces, si interviene la atmósfera aquí en este momento, no va a ser lo mismo, por ejemplo, emitir nuestro contaminante o emitir nuestro penacho en una atmósfera muy estable, donde la mezcla del aire va a ser vertical, que emitir, por ejemplo, este penacho en una atmósfera muy inestable donde va a existir turbulencia, mezclas verticales de gases, etcétera, y van a llegar a nivel del suelo, ¿ya? Entonces, cuando encontramos, vamos a ver cuáles son las formas que adquiere estos penachos, estas plumas. Aquí en la imagen vamos a ver la primera forma, ¿no? La primera forma de penacho que son conocidas como serpenteantes. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si vemos la imagen, bueno, es conocido como serpenteantes, ¿ya? Cuando el penacho es emitido, cuando esta contaminación es emitido en una atmósfera inestable, encontramos que la atmósfera va a favorecer a una mezcla vertical de los gases. Entonces, como pueden ver aquí, los penachos van a tener mezclas verticales muy rápidas, ¿sí? Hablo de mezclas verticales en lo que ocurre así, ¿no? De arriba para abajo, la mezcla vertical de los gases. Entonces, debido a estas condiciones, cuando la atmósfera es inestable, entonces el penacho va a adquirir esta forma y por eso se lo conoce como serpenteantes, porque adquiere una variación muy turbulenta en este tipo de atmósferas. Entonces, esta es una de las formas que existe de los penachos. La siguiente forma que adquiere un penacho es un penacho cónico. ¿Qué sucede aquí? En cambio, cuando el penacho se emite en una atmósfera neutra, es decir, ni estable ni inestable, ¿sí? Ni favorece ni desfavorece de alguna manera a los penachos. Entonces, lo que hace es adquirir una forma de cono, como ven aquí, ¿sí? Una forma de cono. Vemos aquí también otro ejemplo, ¿ya? Aquí está, en este ejemplo, en esta imagen vemos un poquito más claro. No hay turbulencia, simplemente el penacho empieza a formarse y se empieza a abrir por difusión, tiene un aspecto de un conito, como ustedes lo ven aquí, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en zonas industriales, vemos la emisión de los gases, esa es una de las tareas, identificar qué tipo de forma tiene este penacho y de acuerdo a la forma que adquiere el penacho, estamos también analizando el tipo de atmósfera que se encuentra en ese momento. La siguiente forma que tiene un penacho, ¿sí? Vamos a ver, es las tubulares, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? En cambio, aquí voy a tener una atmósfera estable. Cuando tenemos una atmósfera estable en ese momento, el flujo del penacho va a ser muy laminar. No hay turbulencia aquí. Los penachos de alguna manera se dispersan en dirección, en poco en dirección transversal. Aquí no se mueven.
son muy tubulares porque aquí prácticamente, si se dan cuenta, se está trasladando de manera paralela a nivel del suelo y esto alcanza muchas distancias, ¿no? A lo largo del tiempo va adquiriendo toda esta atmósfera o esta forma del penacho, se va arrastrando de manera tubular. Tenemos la siguiente forma, que es la antifumigante. Ahora, esta antifumigante que tenemos aquí, ¿sí? Miren, anteriormente vimos las formas que tenemos en una atmósfera estable, en una inestable, en una neutra, pero ¿qué pasa en cambio cuando existe a la vez los dos tipos de atmósfera en ese mismo punto? ¿Sí? Es decir, cuando empieza a adquirir por capas, la atmósfera empieza a ser estable o inestable al mismo tiempo. Entonces aquí nos encontramos con este tipo de formas de penachos. La una es en la antifumigante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la antifumigante? Si podemos ver en la imagen también en la antifumigante, cuando hay una capa, por ejemplo, estable, aquí, perdón, tenemos dos capas, ¿no? Capa uno y la capa 2. Entonces, por debajo tenemos, por aquí tenemos una capa estable y por encima tenemos una capa inestable. Entonces, aparece una mezcla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el penacho? El penacho lo que hace es tiende a subir, ¿sí? Sube y no puede bajar por el tipo de atmósfera que tenemos aquí abajo. ¿Ya? Entonces, al estar la atmósfera, por ejemplo, aquí, eh, muy estable, lo que evita es que el penacho tienda a bajar. Y en condiciones, y haciendo un análisis de este tipo de penacho, de hecho es la condición más favorable que puede existir o la más adecuada que puede existir de los penachos. ¿Por qué? Porque aquí evitan llegar al suelo, que es lo que se requiere, ¿no? Que esa es la idea de las chimeneas, que lleve el contaminante lo más alto posible y no caiga a nivel del suelo. Entonces, esta es la mejor opción que tenemos de atmósfera cuando tenemos debajo una capa estable y por encima una capa inestable. Entonces, lo que hace es llevar el penacho, lo sube y no va a bajar. Entonces, ¿qué sucede con lo contrario? Si sucede lo contrario, se conoce como penachos fumigantes. Aquí sucede todo lo contrario, ¿no? Ahora, entonces, la atmósfera que se va a encontrar encima va a ser la estable, pero la que está debajo va a ser la inestable, ¿verdad? Entonces, esto de aquí lo que hace es que el penacho, la contaminación, llegue hacia el nivel del suelo con mayor concentración. Obviamente esto no es para nada favorable. Aquí es donde se concentra todo este tipo de contaminación al nivel del suelo, ¿ya? Entonces, esto es una de las formas de los penachos peores en las condiciones que tenemos, ¿no? Aquí sí existe una gran contaminación a nivel del suelo. Ahora, esto de aquí han sido las formas de penachos que se adquiere de acuerdo a la estabilidad de la atmósfera. Vemos, por ejemplo, cómo los contaminantes que son emitidos desde la atmósfera de alguna manera tiene o esta atmósfera tiene una responsabilidad sobre el vertido, ¿no? Una vez que sale, ¿qué es lo que ocurre después con el penacho? Lo que ocurre después del penacho, una vez que salga de la chimenea, va a depender muchísimo de la atmósfera. Entonces, la atmósfera lo que hace es recibir toda esta contaminación y esta atmósfera es la que va a determinar la forma que tiene este penacho, la forma que tiene estas plumas y esto va a ser condicionante para que favorezca o desfavorezca la contaminación atmosférica a nivel del suelo, ¿no? A nivel del proceso de ignición. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.